del cuerpo, tal vez por excelencia, que es el de ingenieros del Estado. Seguramente algunos de vosotros seréis todavía alumnos o ingenieros jóvenes. En principio es un cuerpo al que se puede aspirar en cualquier momento de la vida profesional, como hoy nos van a contar todos los detalles. Pero en esta etapa en la que muchos de vosotros seguro que os encontráis, en la que hay muchas dudas sobre qué hacer y también un desconocimiento muy grande sobre las posibilidades, lo cual no ayuda nada a resolver esas dudas, pues es una posible alternativa que es bastante poco conocida. Tenemos para presentarnos todo lo referente a esto a un miembro del Cuerpo de Ingenieros del Estado, Fernando Herrero Aceves, compañero mío, profesor de termodinámica, por lo tanto conocedor de la realidad de los alumnos perfectamente, y miembro del Cuerpo de Ingenieros del Estado y director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Sin más preámbulo, le paso la palabra. Fernando, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si puedo verme ahora. Así me veis un poco, aunque voy a poner una presentación. Imagino que algunos ya me conoceréis porque como dice Ignacio, además de trabajar en el Cuerpo de Ingenieros, actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, doy clase en la escuela, o sea que nos sufrís un poquito. Vengo a contaros, y voy a compartir una presentación, vengo a contaros qué es eso de trabajar en el Cuerpo de Ingenieros del Estado y qué hay que hacer, sobre todo, para acceder a estas oposiciones. El motivo de estas charlas que procuramos hacer todos los años es incentivar a la gente y dar a conocer esta carrera profesional porque, curiosamente, a diferencia de otras oposiciones, ahora contaré las peculiaridades que tiene esta, hay muy poquita gente, muy pocos ingenieros que se animen a esta opción profesional. Y hay muy pocos posiblemente porque salen de la escuela pues con pocas ganas de seguir estudiando, aunque luego seguramente, y ya eso muchos os habéis dado cuenta, eso es casi imprescindible en el mundo actual, ¿no? El otro día ya lo hemos comentado muchas veces, el debate que hay sobre por qué ahora los ingenieros cuando salen de la carrera no ganan tanto como los ingenieros de antaño, y posiblemente el motivo es que en estos últimos 20 o 30 años la evolución del sector industrial y en general de la empresa se ha desarrollado tanto que la formación que uno tenía al salir de una carrera universitaria hace 20 o 30 años era suficiente para aportar mucho valor a la sociedad y sin embargo la formación que tienes ahora, que básicamente es lo mismo, un poquito mejor, por supuesto, cada vez, no es suficiente para aportar gran valor a la sociedad y necesitas seguir preparándote y necesitas seguir estudiando. De hecho, seguro que cada vez es más común que veáis a ingenieros que acaban la carrera y hacen una segunda carrera o algún máster que complementa la formación. Bueno, animados algunos a dar un esfuerzo más, un último esfuerzo y darse una paliza a estudiar, porque qué duda cabe que hay que estudiar mucho, os voy a contar, bueno, pues varias cosas. Lo primero, una pequeña introducción, unas preguntas previas para responder a las que todo el mundo se suele plantear, ¿no? Y por supuesto estoy abierto a que me hagáis miles de preguntas. ¿Qué hace un ingeniero del Estado? ¿En dónde puede trabajar? ¿Cuál es la trayectoria profesional? ¿Cuánto dinero se gana? El otro día un compañero me mandó un mensaje de, oye, sé cuánto dinero ganas. Y sabes que esto es público para los funcionarios. No sé, yo creo que está esperando que le invite a tomar unas cañas o algo así, o una cena. Pero bueno. Y pues muchas otras preguntas. Luego ya os contaré, por si estáis de verdad interesados, en cómo se accede a este cuerpo de ingenieros. Si os he conseguido convencer que es una opción profesional interesante, de las oposiciones pues, de ingeniero. Ahora lo que os contaré ¿Qué hacen en la escuela? Cómo se hace, cómo se accede a pertenecer al cuerpo de ingenieros y qué salidas hay.
Y luego, si queréis, para los que estéis interesados, pues haré un poquito unos detalles de la oposición, cómo son los exámenes, cómo es la metodología para prepararse y, en definitiva, una pregunta que mucha gente hace, que es ¿cuánto esfuerzo real requiere, ¿no? Si yo puedo hacerlo complementándolo con un trabajo, complementándolo con otras cosas, si tengo que dedicarme en cuerpo y alma, si esto se tarda 1 año en aprobar o 10 años, bueno, todo este tipo de preguntas, ¿no? Trataré de ser breve en la presentación, sobre todo para que dé pie a preguntas que, por lo menos cuando hacíamos estas charlas en presencial, pues daban mucho más juego, ¿no? Aquí, como no nos podemos ver, es un poco más frío. Bueno, preguntas previas. ¿Qué es eso de ser ingeniero del Estado? Bueno, pues es una oposición un poco singular, o bastante singular. Es de las pocas oposiciones en las que no te preguntan durante la oposición lo que has estudiado en la carrera universitaria. A diferencia de los técnicos comerciales, que básicamente les preguntan cosas de economía, muchos han estudiado carreras económicas, a diferencia de los abogados del Estado o de los técnicos de la administración, que les preguntan cosas que han estudiado en la carrera de Derecho fundamentalmente. A nosotros no nos preguntan nada de lo que hemos estudiado en la carrera de Ingeniería Industrial. Nos preguntan justamente todos esos conocimientos que son complementarios y que en gran medida son necesarios para muchas salidas profesionales. Ese es el motivo del éxito de los másters, de los MBA y másters similares entre los ingenieros industriales, ¿no? Ser ingeniero del Estado supone trabajar para la administración, trabajar, por tanto, en un entorno singular. La administración del Estado pues es la empresa más grande que hay en el Estado, es el monopolio más grande, y bueno, tienes que tener un conocimiento bueno, pues de derecho, de economía, de gestión de empresas, muy variado, y por supuesto, además, se te presupone un conocimiento de ingeniería que te habilita para trabajar y para abordar temas que pues, la mayoría del resto de los profesionales que trabajan en la administración, hay pocos ingenieros, pues no tienen suficiente conocimiento, ¿no? Las salidas profesionales son de los más variados. Estas convocatorias, estas oposiciones, nacen en el Ministerio de Industria, pero ahora, y ese es el motivo por el que cada vez se piden más plazas, en los últimos años 50, pero ahora los ingenieros industriales, pues, digamos, nada más acabar la oposición, en el último año, pues han ido al Ministerio de Industria, al de Transición, que es típicamente el Ministerio de Energía, al de Economía, al de Defensa, ya van 4 ministerios, en otros organismos y administración institucional en temas tecnológicos, el Centro de Meteorología Nacional y algunos otros sitios, ¿no? O sea, como veis, una trayectoria profesional de lo más variado desde el principio. Luego, a partir de ahí, a diferencia del sector privado, donde es muy difícil saltar de un sector a otro, uno empieza a trabajar en el sector de las telecomunicaciones y es muy difícil que de repente pueda pasar al sector de la energía o a automoción o cualquier otra cosa. Aquí es relativamente fácil, ¿no? Por supuesto, no vas a empezar de los puestos de arriba, pero es relativamente fácil pasar de un puesto a otro. Yo he estado en temas de industria, en temas de telecomunicaciones, en temas de economía, que es en lo que más he estado, eso es verdad, y en temas de medio ambiente, llevando una planta de biometanización, que pues de las cosas de las que más me ha encantado, ¿no? ¿Merece la pena? La segunda pregunta. Pues en mi caso os diré que sin duda, pero es un caso puntual. Lo que sí que es verdad es que prácticamente todos los compañeros del cuerpo dicen, y no solo a los pocos años, sino muchos años después, que les ha merecido la pena, que se sienten tremendamente satisfechos de su trayectoria profesional y todos ellos y en todos los casos, piensan lo mismo, pues desde los que se han ido a Bruselas y se han quedado allí, montando incluso familia, el tiempo no les acompaña, pero están encantados con trabajar en Bruselas, hasta los que se han quedado aquí, que han ido a otras administraciones, no solo otros ministerios, como he comentado, que se pudiera cualquier ministerio, sino a otras administraciones. Yo ahora precisamente estoy en una administración local, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues hay gente que va a comunidades autónomas o a muchos otros sitios. Si puedo, luego haremos una conexión con un compañero que está justamente ahora en Bruselas, en la representación permanente,
y que nos cuente un poquito lo que es Bruselas, que es muy interesante también. Mucha gente pasamos por allí. Unos se quedan, otros estamos muy poquito tiempo, pero bueno, es un destino interesante porque conoces funcionarios de un montón de países, ¿no? ¿Dónde trabaja un ingeniero? Pues es lo que estaba comentando. Y la pregunta crítica, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo requiere? ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle? Bueno, pues esto es un planteamiento un poco peculiar porque una oposición no es como una carrera en donde más o menos los alumnos que llevan la asignatura al día y que la siguen tienen una noción bastante precisa de cuál es el umbral para aprobar. Bueno, si tengo este conocimiento, podré hacer la mitad del examen, más o menos suelen ser siempre unas preguntas, unos problemas muy similares de un año a otro, y si tengo este conocimiento, sacaré fácilmente un 5, un 6, luego pues siempre hay un margen de incertidumbre, pero más o menos puedo llegar a controlar, incluso en muchos casos, si todos lo sabéis, pues llega un momento en que sabes a ciencia cierta que si no ocurre ninguna debacle vas a aprobar, incluso vas a sacar buena nota o mala nota. Aquí no es tanto así, porque no existe ese umbral mínimo. Aprueban los N mejores, como en cualquier oposición. Y entonces ya no solo depende de lo que tú sepas, que por supuesto tienes que llegar a un umbral mínimo, sino que depende también del conocimiento que tenga, bueno, pues todo tu año, ¿no? Toda la gente que se ha presentado, porque al final el tribunal lo que tiene que elegir es, pues, si hay N plazas, a los N mejores. Eso implica que el esfuerzo es todo el que pueda suministrarle. Y hay que ser consciente, y eso es una realidad, que aprueba gente que se dedica solamente a la oposición, pero también aprueba gente que se dedica a la oposición y trabajando complementariamente. Por supuesto, esa gente tiene que ser muy consciente del tiempo que tiene. Y tiene que ser muy consciente de que cuando sale del trabajo tiene que dedicarse solo a estudiar. Y bueno, pues al final le sacas unas cuantas horas todos los días, los fines de semana todo el fin de semana, y a lo largo de todo un año eso suma muchísimas horas. Si aprovechas bien el tiempo, resulta que has alcanzado un nivel de conocimiento que, si al principio te parecía impensable, como cuando entrenas para una maratón, al principio te parece imposible correr ya no 40, sino 20 kilómetros, porque a los 10 estás muerto, y resulta que poco a poco no solo vas habituándote, sino que vas siendo consciente del potencial que tienes y de lo que puedes hacer, ¿no? Pues esto es una cosa muy, muy similar. Y de hecho es muy similar a preparar una competición deportiva, una competición bien, ¿no? Porque implica, y esa es la clave del éxito, introducir en tu rutina de vida, en tu rutina diaria, el estudio. Bueno, yo todos los días tengo que estudiar. Me duele la cabeza, estudio. Si tengo poco tiempo, estudio un poco menos. Si tengo más tiempo, estudio más. No me planteo, hoy no estudio. Cuando uno entrena para una competición, no se plantea si va a entrenar o no. Entrena todos los días. Juan, fenomenal. Ahora te voy a dar paso. Y por último, el último comentario que quería hacer, esto del temario diverso, antes de dar paso a nuestro compañero que está a unos cuantos, a 1000 y pico kilómetros, respecto al temario diverso, esto sí que es importante, ¿no? Porque quizá las dos preguntas que uno tiene que hacerse es, la primera respecto al esfuerzo, tengo posibilidad, sobre todo en tiempo, de dedicarle todos los días un rato, todos los fines de semana, y centrarme durante un año por lo menos solo en estudiar. Hay gente que a lo mejor pues tiene familia, tiene problemas, tiene cosas y no puede, ¿no? Pero sí, si te organizas y sacas ese tiempo, entonces la primera pregunta es sí, puedo. Y la segunda es, ¿qué tipo de cosas voy a aprender y si me va a gustar estudiar? Pues ahí está la singularidad del temario diverso, ¿no? Resulta que, como comentaba, no nos preguntan cosas de ingeniería. De hecho, casi mejor. Imaginad una oposición donde nos preguntase, bueno, pues cuál es el teorema de Thevenin en electrónica o el teorema del cálculo, el teorema fundamental del cálculo, cosas así que todos sabríais. Bueno, pues, oye, ¿a quién apruebo si todos se saben todas estas cosas, ¿no? Aquí lo que nos van a preguntar, fijaos, son temas de derecho, temas de organización europea, por supuesto sectores industriales, pero que describas cómo son los sectores, temas de economía, de macro, de micro, administración de empresas, y es un conocimiento que todos partís de cero, todos
hemos partido de cero y que nos complementan muy bien. Hay gente que, bueno, pues, cada uno tiene sus singularidades y que, bueno, pues le gusta mucho la técnica, ¿no? A mí es que lo que me gusta es programar y tal, a mí esto del Fondo Monetario Internacional y cómo se organiza un Estado, a mí no me cuentes batallas y la economía. Bueno, pues esa gente a lo mejor le va a costar un poquito más, quizá no es su perfil, ¿no? Aunque este tipo de cosas, como todo, una vez que empiezas a estudiarlas y las conoces, en general a la gente le acaba gustando mucho, ¿no? Temas como el derecho constitucional, que a los ingenieros nunca nos han enseñado nada. Cuando uno empieza a estudiarlo, resulta pues, que es una cosa interesante, ¿no? Cuando no fascinante. Y eso es un poco la singularidad. Antes de seguir, me gustaría, si está por aquí Juan, darle paso y que nos contase un poco, bueno, pues qué hace un ingeniero industrial en Bruselas. Juan, no sé si puedes hablar. Hola, Fernando, ¿me oyes? ¿Qué tal, Juan? Perfectamente. Hola, ¿Cómo estáis? buenas tardes a todos los asistentes. Tengo muy buenos recuerdos de esta charla de Fernando. Recuerdo haberle visto en 2015 en esta misma charla, presencial, por suerte, eran otros tiempos, y fue la charla que me animó a opositar y aprobé en la convocatoria 2015-2016 y bueno, me incorporé al ministerio en el área de energía. Efectivamente, estoy ahora mismo en Bruselas, aunque lo que veáis sea una habitación, una más, porque al final tengo la oficina, incluida la banderita española para las reuniones internacionales en casa estos días. ¿Qué hace un ingeniero industrial del Estado en Bruselas? Pues una buena pregunta. No me planteaba yo, cuando Fernando comentaba que era una posible salida para un ingeniero industrial cuando aprobara la oposición, el venir aquí, la verdad. Y la cuestión es que me gustó estudiar los temas de la oposición. Como dice Fernando, son muy variados. Son temas, como dice un compañero mío que aprobó en la misma convocatoria, perfectos para un tertuliano de la televisión. Te da un conocimiento enorme de muchísimos campos, muy poco profundo, hay que decirlo. Luego ya profundizaréis donde os incorporéis, pero un conocimiento superficial o general sobre aspectos de política nacional o política europea, pues bastante interesantes. No pensaba que fuera a venir realmente a Bruselas o que hubiera cierta proyección internacional. Me veía, por mucho que me lo contara Fernando, pues no sé, pues sellando administraciones, autorizaciones administrativas o algo parecido en el ministerio. Por suerte, aparte de que la oposición en sí y los temarios y el tema, que ahora mismo lo que quizás os preocupe por lo que veis más cercano, sea interesante, pues cuando entras a trabajar ves que puedes encajar en muchos sitios distintos según cómo sea tu forma de ser, seas más técnico, menos técnico, te gusten más los idiomas, menos, te guste viajar, encuentras un hueco. Y aquí en Bruselas, ¿qué se puede hacer? Pues aquí en la representación permanente en Bruselas es una especie de embajada que tiene España ante la Unión Europea, en la cual pues tiene un par de embajadores, un embajador y un embajador adjunto y una serie de consejeros sectoriales que son más o menos expertos en distintos campos, en trabajo, en industria, en energía, como en mi caso, y tenemos que dar apoyo tanto a la estructura de la embajada aquí como apoyo al ministerio para los expedientes que se negocian en Bruselas, porque en ámbitos como la energía, pues sinceramente las competencias de los Estados miembros cada vez son más pequeñas y cuáles son las reglas del mercado interior, de electricidad, de gas, a un nivel de detalle enorme, se deciden aquí. Entonces, pues el trabajo diario, hoy he estado unas 6-7 horas en un grupo de energía, que somos expertos de los 27 países, discutiendo pues un reglamento europeo que está ahora mismo en negociación. Es dinámico porque al final estás envuelto en muchas negociaciones y muchos asuntos distintos, tienes una foto bastante completa de lo que nos interesa a nosotros, lo que les interesa a otros Estados miembros, y cuando desaparezca el COVID, pues quizás, porque yo he tenido la mala suerte de incorporarme aquí en septiembre, quizás pueda disfrutar del todo de una experiencia pues de trabajar con personas de orígenes muy distintos, países con intereses muy diferentes, y el tratar de conciliar todos esos y conseguir lo mejor para tu país o para la administración que representas, pues un trabajo muy, muy bonito y que realmente no es en el que estás pensando en el momento en que te decides a opositar. Por lo tanto, yo lo único que os puedo decir es que
que hay un campo de oportunidades muy grande para vosotros si os decidís a opositar y tenéis la suerte de aprobar. Que todo aquello que os planteáis como, bueno, quizás parece esto muy lejano, pues que realmente hay opciones de hacer cosas distintas y, por ejemplo, tener una carrera internacional, si es lo que os apetece. No sé, Fernando, si hay algo que te parezca que quieres que comente en detalle o que les Bueno, pueda interesar. quizá porque lo tienes un poco más reciente, aunque ya llevas unos años, que el tiempo pasa muy deprisa, tú sacaste, si no me equivoco, el número 1. Estudiaste mucho, yo sé que eras un crack, porque te veía en la preparación, pero cuéntanos si de verdad hay que matarse a estudiar o simplemente es constancia y ya está. Bueno, me has tratado siempre muy bien, Fernando, me tienes en muy alta consideración. Creo que hay que estudiar bastante, pero la clave la ha dicho antes Fernando, que es la constancia. Yo ningún día estudié 12 horas, nunca, durante toda la oposición. Tenía un niño prácticamente recién nacido, estudiaba unas 6, 7 horas al día, 6 días a la semana. Pasa que estudiaba siempre, ¿vale? Es decir, cuando empecé a estudiar, pues me llamaban unos amigos, oye, que mira, tener una boda y el fin de semana otra boda, ¿te vienes de viaje? Pues no, lo siento, pero acabo de empezar a estudiar y puedo descansar un día, pero no puedo irme 2 días más el lunes a descansar del fin de semana, no puede ser. Entonces, yo creo que lo fundamental es la constancia, estar centrado en qué es tu objetivo del año. Puedes hacer cosas, puedes terminar a las 7 de la tarde y bajarte a tomar una cerveza si tienes la ocasión. Yo en la segunda parte de la preparación no estaba trabajando, pero se puede hacer trabajando. Hay muchos compañeros que están trabajando, pasa que el planteamiento es distinto, pues trabajas unas horas por la tarde, estudias unas horas por la tarde todos los días y el fin de semana te tienes que meter una paliza un poquito más grande, pero no vais a tener que estudiar 12 horas porque es contraproducente. A partir de la hora 7 u 8, pues el rendimiento es nulo. Estoy mirando al papel. Luego hay que estudiar bastante, pero yo creo que el secreto está más en la continuidad, en la constancia, en el orden, que yo tampoco había sido una persona muy organizada hasta que tuve que empezar a opositar, sinceramente. Pero es en planificaros, medir lo que tenéis que estudiar cada día hasta llegar al día del examen, cumplir unos hitos que sean posibles y no perdonar ni un día de los que tenéis marcados. Y con eso yo creo que se puede sin ser una persona extraordinaria, que yo no lo era, ¿eh? Es decir, he suspendido muchos exámenes en la escuela y he sacado algún 1, así que no era en ese sentido un alumno excepcional. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos pendiente en cuanto acabe el COVID ir a verte, a Bruselas, que hace mucho que no voy para allá. Pues ya sabes, invitado estás. Y un saludo a todos. Un abrazo y recuerdos a Fra, Beatriz, bueno, la cantidad de gente que hay ahora en Bruselas es mucha, del cuerpo, la verdad. Sí, del cuerpo estamos entre Comisión Europea y REPER. Yo creo que debemos estar 8 o 9 personas mínimo. Sí, Ahora mismo hay muchas personas aquí, sí. Y de las últimas promociones especialmente. Así que les doy saludo de tu parte. sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan. A vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues seguimos contando. La verdad es que, bueno, Juan dice que no, pero era un tipo de lo más centrado y desde el principio se le oía hablar con una serenidad y contar los temas que estaba claro que iba a sacar muy buena nota. Luego sacó la mejor, pero bueno. Bueno, pues os cuento. Seguimos un poco contando cómo hacer para conseguir ir a Bruselas o, bueno, eso luego nunca lo sabes, ¿eh? Los destinos, surgen oportunidades y cada uno va a un ministerio y se abre caminos por unos sitios. Bueno, pues como he comentado, los inconvenientes es que esto requiere mucho esfuerzo, eso no hay que engañarlo, pero nada es gratis en la vida, ¿eh? No penséis, cada vez es más difícil encontrar sinecuras, así que asumid que hay que esforzarse si queréis conseguir cosas importantes, ¿no? Quizá es importante, y yo creo que eso pasa a como todo en la vida, el factor suerte no hay que denostarlo. Lo único es que, bueno, pues cuanto más trabaje uno, cuanto más estudie, vas a minimizar ese factor suerte
Y el problema que hay es que la oposición te lo estás jugando todo a una carta, a un examen o peor, a 4 exámenes en un año, ¿no? Y si alguno tienes un poquito de mala suerte, pues se va a echar por tierra todo el trabajo de un año y tienes que, bueno, no empezar de nuevo porque el año siguiente partes con muchísimas garantías de éxito porque ya te lo sabes, pero bueno, ahí está ese factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya he comentado lo del temario que es novedoso para un ingeniero, pero que es bonito. Y como ventajas es que, bueno, pues ser funcionario es una opción interesante. Además, fijaos que sobre todo en tiempos de crisis somos los más criticados, ¿no? Es que los funcionarios que tienen el trabajo seguro, es que el dinero que ganan algunos, no sé qué. Y bueno, la verdad es que es de las cosas más transparentes. Oye, tú quieres ser funcionario, todos los años hay un examen, no tienes más que darte una paliza a estudiar. Y si eres de los que más estudias, ahí está. La información no es secreta, no está nada escondido. Hoy en día está todo en Internet, con lo cual no es cuestión de que me van a preguntar una cosa que solo sé yo, para nada. ¿No? Eso sí, claro, no es como entrar en una empresa que echas un currículum y caes bien y te cogen y ya está, ¿no? Puedes gestionar el nivel de exigencia e implicación. Eso yo creo que es un tema importante, sobre todo para una carrera profesional prolongada, ¿no? Aquí en la administración existe la posibilidad de decir, bueno, pues yo por circunstancias de la vida, pues ahora no quiero tampoco un puesto muy alto, quiero un puesto intermedio, hacer mi trabajo y ya está, porque tengo otras cosas o otros problemas, la vida no es solamente trabajar, o puedo dedicarme en cuerpo y alma e intentar alcanzar puestos altos y coger mucha responsabilidad o intentar eso, pues ir a organismos internacionales. Y bueno, pues eso es una cosa que normalmente en el sector privado es más difícil de poder elegir. Normalmente no tienes esa capacidad de decir, bueno, yo ahora prefiero un tiempo más tranquilo, ¿no? Pues no siempre es fácil eso. Y bueno, lo del trabajo interesante, eso puede estar en muchos sitios, pero sí que es verdad que es muy diverso y con posibilidad de ir cambiando como he comentado. Vale, bueno, pues vamos al grano, ¿no? ¿Cómo se accede al cuerpo de ingenieros del Estado? Bueno, pues todos los años sale lo que se llama una publicación anual de la oferta de empleo público. Todos los años, una vez que se aprueban los presupuestos del Estado, que es una de las cosas que ahora os suenan como a, no como a chino, pero sí como a eso que debaten los tertulianos o los periodistas y que tampoco tenéis muy claro. No tengáis prejuicios porque ni los tertulianos ni los periodistas tienen muy claro tampoco qué es eso de los presupuestos, ¿no? Si lo supieran leer, bueno, pues muchas más alarmas saltarían. Bueno, pues cuando se aprueban los presupuestos hay siempre una partida para el empleo, para el personal, y entonces se publica la oferta de empleo público. El número de plazas en cada uno de los cuerpos del Estado van a salir. Este año, por ejemplo, pues ahora en noviembre se publicaron 50, que había 50 plazas para los ingenieros del Estado. Entonces, en este año 2020, en noviembre de 2020, salieron que iba a haber 50 plazas. Esas 50 plazas se van a publicar, va a salir la convocatoria y el examen en el año 2022, porque ahora en el año 2021, de hecho, este domingo empieza el primer examen, va a hacer el examen del año anterior, del año 2020. Entonces, empieza esta semana, este domingo, empieza el primer examen, como en mayo, junio será el examen de idiomas, en septiembre empezará el examen oral, y como en octubre, noviembre, pues será el último examen y terminará. ¿Veis? Los exámenes se prolongan a lo largo de un año entero. El proceso consiste simplemente en cuando sale la oferta, lo normal es que cuando sale la oferta de empleo, la gente se interesa, a ver qué es esto de las plazas de la oposición, ve cuál es el temario, qué es lo que hay que estudiar y se pone a estudiar. Tú te pones a estudiar, evidentemente son 150 temas, cuando llega el examen, pues si no has estado muchos meses antes estudiándolo, pues ya no te va a dar tiempo, ¿no? Entonces la gente que ha estado todo el año 2020 estudiando, ahora en el 2021 va al examen y empieza a ir aprobando exámenes, cada examen es eliminatorio. Y hay primero un ejercicio escrito, después un examen de idiomas, dividido en dos partes, el inglés es obligatorio y luego hay un segundo idioma optativo. El que aprueba todo eso va a un examen oral y el que aprueba el examen oral va a un supuesto práctico. Y una vez hecho eso, pues ya uno ha aprobado y puede celebrarlo, ¿no?
unos detalles por entrar un poquito en cómo es esto. El ejercicio escrito consiste en que de 60 temas, 30 temas que son de lo que se llaman grupos de sectores, que cada uno de los temas describe un sector de la industria. Bueno, pues hay un tema que describe cómo es el sector de los hidrocarburos, otro tema el sector del gas natural, otro tema el sector de la energía eléctrica, otro tema de la energía renovable, y todo eso hace el bloque de sectores, de los grupos de energéticos. Después están los sectores maduros, automoción, máquina herramienta, bueno, pues industria tradicional, siderurgia, luego está el sector de las nuevas tecnologías, telecomunicaciones, electrónica, temas relacionados con internet, bueno, pues así hasta 30 temas que cada uno pues tienes que describir y explicar cómo es ese sector en España y un poquito comparado con Europa, ¿no? El grupo 2, otros 30 temas, que son básicamente los de derecho, cómo es el derecho constitucional, cómo está organizado el Estado, la Constitución, las autonomías, las entidades locales, cómo funciona todo este tinglado. Derecho administrativo, por supuesto, ¿no? Cómo se contrata, cómo son los presupuestos, y todo el bloque de organización europea, ¿no? Ese mundo de cómo es la Unión Europea, un poco la historia, cómo está organizado, cuáles son las competencias, cómo participamos los Estados miembros, etc. Esos 60 temas nos van a pedir que bueno, van a salir 6 temas al azar, dos temas del grupo 2 de Derecho, 4 temas del grupo 1 de sectores industriales, y tú eliges un tema de Derecho y 2 de sectores industriales. 3 temas en total. Te pones a escribirlos, tienes 4 horas y media, o sea, 1 hora y media para cada tema, 4 horas y media escribiendo sin parar, la gente va y con un conocimiento suficiente como para estar escribiendo sin parar, y ahí acaba el examen. Como has escrito un montón de páginas que el tribunal no está por leerlo, porque seguramente ni entiende la letra, pues lo que hace es que os convoca, os pone en la lista y os convoca para que leáis vuestro propio examen, para que el tribunal simplemente escucha y con lo que tú has leído, pues te aprueba o te suspende. No se hacen preguntas ni nada. La lectura es simplemente pues, por que no lo lea el tribunal, ¿no? Evidentemente no puedes inventarte nada ni añadir cosas. El que aprueba ese examen escrito, lo primero es que lo celebra, pero no tiene mucho tiempo porque enseguida va al examen de inglés. El examen de idiomas tiene 2 partes. Una es obligatoria, es un inglés, que lo que hay es que, bueno, pues un profesor de la escuela oficial lee un texto en inglés y tú tienes luego, pues, el texto dura poco, 10 minutos, una cosa así, y luego tú tienes 1 hora pues para escribir y ver si lo que has entendido, escribir en inglés, ¿no? Una redacción. Cuanto más pongas, cuanto más has podido entender, pues mucho mejor. Luego hay una traducción inversa, de español a inglés, y luego eso también, como lo has escrito, lo lees ante el tribunal. Y después de esa lectura, también el profesor, en este caso de inglés, aunque el tribunal también puede, te hace alguna pregunta en inglés. Bueno, pues un poco pues, para que vea que te desenvuelves. Esto es qué nivel se exige. Bueno, pues es complicado decir exactamente un nivel, pero bueno, pues básicamente para que uno pueda entender un texto de inglés estándar. Cuando digo estándar no es un inglés periodístico ni inglés literario, sino típico inglés de trabajo. De hecho, los textos son textos de los documentos de trabajo de la Unión Europea. Típico texto, esto lo veis en la página web de Europa. Y bueno, pues en general se entiende todo, ¿no? Y tampoco tengáis miedo a si hay lenguaje muy técnico, porque tampoco no son cosas muy técnicas, ¿no? Y el que aprueba ese idioma obligatorio inglés tiene posibilidades de ir a un idioma optativo que simplemente sube puntos, si no vas no pasa nada, que tienes o bien francés o bien alemán. Hay una pequeña entrevista con un profesor, solo es hablado, y bueno, pues el profesor ve que más o menos te desenvuelves, pues te pone algún punto adicional a tu nota. Esto no sirve para aprobar o suspender, solamente para que luego, al final, si tú eres de los que has aprobado, pues tengas más puntos que otros o menos, ¿no? Pero nada más. Lo importante es aprobar ese examen de idiomas y pasas al examen oral. El examen oral, bueno, pues tiene, además de la dificultad de que es oral, está la dificultad de que no eliges entre 2 temas, no eliges los temas. Te sale un tema del grupo 3, un tema del grupo 4 y uno del grupo 5.
20 minutos por tema, o sea, 60 minutos en total, y el tribunal te escucha y a los 60 minutos encima puede hacerte preguntas. Es normal que te haga preguntas. Y bueno, pues te tienes que desenvolver. El temario, pues del grupo 3 es economía, macro, micro y organismos internacionales económicos. El grupo 4 es administración de empresas, economía de empresa, fiscalidad, contabilidad, gestión empresarial, etcétera. Y el grupo 5, lo que es política y legislación europea. Bueno, centrado, por supuesto, en tecnología, industria y energía. Y tienes que contar pues, los 3 temas que te toquen y luego defender un poco preguntas que se le pueden ocurrir al tribunal. Como decía Juan, es mucho conocimiento, pero muy superficial. Pensad realmente que si a ti te piden que hables de organismos internacionales, oye, háblame qué es el Banco Mundial o qué es el Fondo Monetario Internacional o los bancos de desarrollo. Bueno, pues en 20 minutos una cosa tan compleja como es el sistema monetario internacional, pues no se puede contar mucho, ¿no? Es decir, que bueno, pues tienes que tener un conocimiento importante, pero bueno, pues para hablar 20 minutos, no es cuestión de que aquí te sepas más que nadie, ¿no? Y pasado ese examen, ya quedan muy poquitos, y la gente queda ya el último examen, que es un supuesto práctico. En este, para que os hagáis una idea, pues si hay 50 plazas, suelen ir 55 al examen. Y bueno, pues a prueba suspenden solo unos pocos. Siempre hay alguien que ese día le sale mal. El supuesto práctico ahora se hace por ordenador, te dan un ordenador sin conexión a internet, con un Excel y con Word, herramientas ofimáticas estándar, y en 3 horas pues te ponen un problema que puede ser de lo más variado, desde problemas mucho más metódicos, más académicos, que eso, bueno, pues siempre son de agradecer, suele ser pues un análisis financiero, un análisis contable de una empresa, y bueno, pues ahí la gente, quiero decir, es de agradecer porque no hay sorpresas y bueno, pues si te sale mal porque no has sabido hacer el balance o el análisis financiero, pues oye, suspendes y ya está, como en un examen de la universidad, pues, cuando estudias economía, o ya está. Sí, a veces ponen otro tipo de examen un poquito más singular, ¿no? Yo qué sé, te dan ahí un montón de documentación sobre una normativa europea que se quiere cambiar, que se quiere transponer, y tienes que hacer un informe siguiendo una serie de pasos. Bueno, pues ahí ya el tema ya no es que te lo sepas hacer bien o mal, sino que un poco, pues, bueno, te encaje, encuentres en la ingente documentación que te dan, la encuentres fácilmente. Oye, hay gente que se pone a buscar en un PDF y busca por la palabra adecuada, encuentra el texto, porque no te puedes leer todo, ni mucho menos, imposible, y va rápido, y hay otros que de repente se atascan, no encuentra algo, o sea, ahí el tema es un poquito más, pero bueno, pues un supuesto práctico, ¿no? De lo más variado. Y hecho esto y aprobado, pues uno ya se pone a alegrar y ha aprobado la oposición, luego tiene un periodo de prácticas, bueno, pues simplemente para ir cogiendo rodaje, y al final del todo pues salen las plazas, que no se saben hasta que no, digo, hasta el final del todo, hasta que no se termina incluso el periodo de prácticas, y luego, bueno, pues normalmente se elige tradicionalmente por orden de calificación, pero bueno, no tiene mayor importancia. Todos aprueban en las mismas condiciones y luego ya es cuestión de cada uno, de lo bien que le vaya, la suerte que tenga, las oportunidades que tenga, el que vaya cambiando de un ministerio a otro o de una carrera profesional a otra. Y por último, bueno, comentaros qué hay que hacer. Bueno, ya lo ha contado un poco Juan, ¿no? La metodología pues consiste en conseguir un temario. Bueno, Juan ahora no, porque está en Bruselas, pero también estaba el equipo preparador. En el Colegio de Ingenieros de aquí de Madrid, pues tenemos un equipo de preparación para que el colegio ayuda a la gente a preparar estas oposiciones. Y bueno, pues básicamente consiste en estar encima de los opositores, darles un temario ya masticadito para que cada tema consista en 14, 15 páginas que está todo digerido, para que no tengas que andar perdiendo el tiempo buscando cosas, porque 150 temas son muchos temas, hacer un seguimiento, dando clases para que los temas los asimiles más rápidamente y haciendo muchas tutorías y muchos simulacros y bueno, pues tratando de que la gente apruebe. Y esto es un poco lo que quería contar, ¿no? Supongo que os dejo aquí un email y el teléfono incluso. Soy
soy del colegio, de la escuela, así que llamadme sin problemas. Y bueno, pues tampoco quería enrollarme mucho más porque supongo que tendréis un montón de preguntas que me he dejado en el tintero. No sé, Ignacio, si se te ocurre alguna cosita más que les pueda contar. Yo sí quiero decirte algunas cosillas. Me has recordado bastante en la presentación a lo que fue nuestra carrera, un poco distinto a lo que es la carrera ahora, pero bueno, todavía recuerda en el sentido del estudio constante y todo eso. Eso me lleva a que hables un poco de cómo se vive todo ese proceso, porque quiero decir, es verdad que se habla siempre de las horas de estudio, de la dedicación, la constancia, que te intentan ofrecer planes maravillosos a los que tú tienes que rechazar y no puedes participar y todo eso, pero el propio proceso de estudio entiendo que es también gratificante de alguna manera, como todo proceso de estudio en el que realmente lo haces porque quieres y para conseguir un fin que te interesa. Me imagino que las materias que vas estudiando y ver cómo tú mismo vas ampliando tu capacidad, pues te será muy gratificante. Sí, a mí particularmente, hombre, yo lo viví, pues, bueno, creo que si llego a saber que hay que estudiar tanto, igual no hubiera empezado, porque yo no tenía muchas ganas de estudiar. Yo, bueno, y siempre lo diré, yo soy del cuerpo de ingenieros porque el profesor Lacalle era del cuerpo de ingenieros y para mí era una persona admirable y fue el que cuando me lo contaba pues despertó mi curiosidad de qué es eso del cuerpo de ingenieros, ¿no? Un compañero de termodinámica, ha jubilado, una persona de ejemplar, ¿no? Quizá no tiene otro nombre. Y no me lo imaginaba que iba a estudiar estas cosas, ¿no? De hecho, yo cuando acabé la carrera, pues acabé y empecé a trabajar en el sector de Internet, era cuando estaban haciendo Internet, fui de los que montó o ayudé a montar la red TCP/IP en la escuela, o sea, fijaos qué viejo soy, ¿no? En aquellos tiempos montar Internet era todo el mundo y yo me puse a trabajar de eso en distintos sitios y fijaos, yo con intención un poco de salir del mundo de Internet y de las TIC y queriendo meter en los sectores tradicionales, pues dije, bueno, voy a estudiar esta oposición. Cuando me puse a estudiar esta oposición, de repente me di cuenta que no me enseñaban nada de ingeniería, sino que, bueno, me decían que estudiase derecho constitucional, que es esto de la Constitución, la separación de poderes, temas de economía, con mucha más profundidad que lo que hemos visto, lo poco que se ve en la carrera, algunos temas más, y la verdad es que a mí que siempre me ha gustado pues saber de todo un poco, me fascinó, ¿no? De hecho, pues luego he seguido estudiando economía y el derecho ya por gusto, pues porque de repente descubrí un mundo nuevo, ¿no? ¿Qué esto de la Constitución? De repente descubre realmente cuál es el problema de los ocupas, ¿no? De que no es tan fácil hacer una ley para echar a los ocupas, ¿no? Mira, o sea, aquí los derechos están ordenados, se ordenan con un orden de operación establecido, el derecho a la inviolabilidad del domicilio prima en España, por lo menos, sobre el derecho a la propiedad privada. Y eso es así, eso está ahí y la ley no puede ir contra la Carta Magna, contra la Constitución. ¡Ah, qué curioso! Y oye, ¿y cómo es esto de las autonomías? Pero tienen razón los catalanes, no los tienen, no sé qué. Pues, o sea, todo esto que decía Juan de las tertulias, ¿no? De repente tú te metes y estudias una cosa que ves que todo el mundo simplemente conoce pues de oídas. Y cuando lo estudias de verdad, no solo te fascina, no solo ves la complejidad, sino que lo ves todo desde otro punto de vista. Y cuando digo eso, digo de repente descubrir qué es realmente el Fondo Monetario, eso de la Troika, no sé qué, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, las diferencias estatutarias entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y entonces empiezas a entender muchas cosas, ¿no? De otra manera. Y cuando te gusta, lo estudias con más ganas, pero no cabe duda que hay que estudiar mucho. No es cuestión de matarse, ni mucho menos, pero sí constancia. Eso está claro. Quería también que profundizases un poco antes de pasar a preguntas mucho más concretas que estoy viendo que los alumnos están poniendo en el chat. También me gustaría que contases un poco sobre una cosa que a mucha gente pues, le puede parecer un poco extraña, que es todo esto que estás hablando de las materias que se estudian. En principio nuestra carrera es una carrera técnica y en estas oposiciones te ves estudiando economía, derecho, etcétera.
Mi percepción, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, es que la mentalidad realmente se toca en muchísimos aspectos. Con el temario de las oposiciones, toda la técnica que hemos estado viendo se toca muchísimo, a pesar de la primera impresión que pueda causar de que no, es una cosa completamente opuesta, casi de letras, el derecho. Bueno, eso lo explicas mejor tú que yo. No, a ver, nuestra carrera es el valor añadido que tenemos en la administración frente al resto de los cuerpos, frente a los que solo saben, y que saben muchísimo más que nosotros, claro, temas de derecho o temas de economía. Nosotros somos los que al final pues podemos ir, el ejemplo de Juan, a Bruselas a hablar de temas de energía o de temas de industria. Porque si no tienes esos conocimientos básicos, pues es que te suena chino, ¿no? De hecho, mucho peor, eres de esos que hablan porque han leído 4 cosas y ya, bueno, pues es a los que se las cuelan y te dicen que sí, que han oído que hay coches que funcionan con agua, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues, son hidrógeno y el hidrógeno no es una cosa que salga del grifo. No, tal, pues eso lo hay, ¿eh? No os podéis imaginar hasta qué punto el desconocimiento de esos conceptos básicos que nosotros tenemos hacen mucho daño. Y yo he visto perder dinero y mucho daño por cosas. El otro día, una vez lo comenté con Ignacio, yo he visto un proyecto que cuando yo vi dije, bueno, aquí hay algo que huele mal porque esto no casa con el principio de conservación de la energía. Y a algunos se han clavado intentando vender un proyecto y ese clavado es mucho dinero, ¿eh? Estas cosas son así. Y bueno, pues otra cosa que también es interesante que me gustaría comentar es que el derecho es una cosa que encaja fenomenal en la mente de un ingeniero. El derecho es una cosa que siempre dicen de letras. Bueno, realmente lo que pasa es que es una carrera muy denostada porque, bueno, pues debe ser que con muy poco te aprueban o que aprueban a muchísimos, o no lo sé. Pero lo que es verdad es que el derecho es una asignatura, es una materia que encaja muy bien en la mente organizada y metódica de un ingeniero. De hecho, el objetivo del derecho es que no haya ninguna ambigüedad. Es verdad que es tan complejo que es muy difícil de alcanzar, pero su objetivo, de hecho, fijaos, o sea, tú cuando te cometen un delito, ese delito tiene que estar tipificado, o en algún sitio pone que está prohibido, o bueno, no está prohibido, sabéis que nuestro Código Penal no prohíbe nada, lo que dice es que el que robe con violencia hasta un importe, no sé qué, no sé cuántos, tendrá una pena de tal a tal, el que haga no sé qué, tendrá una pena de tal a tal. Eso es el derecho. Pero fijaos que tiene que estar tipificado, está todo escrito, se intenta que sea todo absolutamente metódico. Por eso cuando nosotros estudiamos estas cosas, las entendemos muy bien. Y por supuesto que nos cuesta inicialmente la jerga, porque es un lenguaje que no hemos utilizado y que su peculiaridad radica justamente en eso, en buscar significados biunívocos de las palabras, para decir exactamente lo que se quiere expresar, para tipificarlo todo y para saber a qué atenerse en cualquier circunstancia, ¿no? Es un tema tremendamente bonito. Y cuando digo esto, hablo de la economía, por supuesto, que todo el mundo la ve como una cosa muy subjetiva y sin embargo, bueno, pues aquí lo que ocurre es que la economía tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y de hecho, bueno, pues por lo menos yo soy de los que piensan que hay mucha gente que se agarra a la astrología o la economía que tiene poco de ciencia porque eso justifica sus modos de actuación, ¿no? Y lo veréis dentro de poco, cuando veáis qué es lo que va a pasar con el euro y con todas las monedas, con tanto darle a la maquinita de imprimir billetes, ¿no? Que bueno, pues algunos economistas, no sé si no saben el principio de conservación de la energía y se creen que la riqueza se puede salir de una máquina de impresión. Pero bueno, pues esos temas a las mentes de los ingenieros les encajan muy bien. Nunca te lo han explicado y por eso no lo sabes y tienes que empezar de cero, pero una vez que lo estudias, no solo es bonito, sino que ves que es muy fácil, ¿no? Bueno, Mira, que hay se plantean... Perdona, dime. No, que veía que había un montón de preguntas, era por intentar... Vamos con esas preguntas. Vale, bueno, las tengo por aquí. Intentaré responder así rápidamente y por supuesto, interrumpidme y participad cuando queráis, ¿eh? ¿Y de cuántos candidatos se pueden presentar para 50 plazas? ¿Y qué ratios? Bueno, primero las plazas. Hasta este año, que este año se han juntado el año 2019 y 2020 por el tema del COVID, que estuvo todo parado, lo normal es que salían unas 40 plazas y para 40 plazas al primer examen no iban más de 160 a 170 personas. O sea, unos ratios increíblemente buenos. Que haya 170 personas para 40 plazas, pues es tremendo.
Este primer examen ya veremos este domingo cuántos se presentan, pero yo calculo que para las 40 y pico plazas que hay, pues 220, a lo mejor 200 y pico, un ratio increíble. Eso sí, los 200 que se presentan, la gran mayoría pues han estudiado muchísimo, no es gente que va, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué ratio de ingenieros con experiencia laboral y no? Bueno, aquí la experiencia laboral no cuenta nada. Esto, aunque hayas tenido un premio Nobel, no te va a contar. Solo cuenta la nota que saques en el examen. Eso es lo primero. Segundo, el perfil es de lo más variado. Hay mucha gente recién egresada que según termina la carrera se pone a estudiar la oposición y la verdad es que eso es fenomenal porque, oye, si apruebas, pues te saltas todo ese periodo de becario y de prácticas directamente, ocupas un puesto mínimamente decente, por muy joven que seas, eso da igual. Y también hay, bueno, pues gente que con 50 años se pone a preparar la oposición. Y bueno, un compañero de Juan, José Luis, aprobó con 51 hace unos años también, y ahora también está en Bruselas. Se ha ido también este año. O sea que es de lo más variado. ¿Cuál es el ratio de aprobados presentados? Ya lo he comentado. Más o menos aprobados son las plazas que hay. Algunos años, últimamente, esperemos que eso no vuelva a suceder, no llegaban a cubrirse las plazas. Salían 40 y pico plazas y se quedaban 2 o 3 vacías. O sea, había 38, 39 aprobados. Eso no es normal, pero bueno, en los últimos años tampoco se presentaba mucha gente y no aprobaban suficientes. Puede presentarse un ingeniero con 4 años de carrera, por ejemplo, ingeniería de energía, solo puede optar industrial de 6 años. Necesitas máster habilitante. Máster habilitante tiene que ser grado más máster. ¿Vale? Y para acceder es la carrera de máster habilitante o el ingeniero industrial de antes de estos cambios. ¿Cuántos se preparan cada año a través del colegio? Más o menos suele haber, antes hacíamos una preparación presencial y otra online, ahora es todo online. Pues a este examen van a ir unas 50 personas, 60 personas, una cosa así. ¿Cuánto cuesta? Eso lo tenéis en la página web del colegio. Me parece que toda la preparación son 3.800, una cosa así. Y se puede pagar o todo de golpe o por módulos. Y es de ese orden. Es la preparación pues desde que empiezas ya hasta que terminas de prepararte. Y ahí incluye todo. Los temarios, todas las clases, todas las tutorías, todos los simulacros de examen, etcétera. ¿Cuál es la media de edad de los opositores? Ya he comentado que entre 25 y 55 años puedes encontrarte cualquier cosa. No hay, quizá lo más habitual, la moda, por poner un valor, porque hay una gran dispersión en la muestra. La moda puede ser 30 y pico años. Típica gente que lleva unos años trabajando y de repente se da cuenta de que esto puede ser un salto importante con un esfuerzo de estudio y se lanza por la oposición, ¿no? Pero hay mucha gente que nada más terminar lo tiene muy claro, acaba la carrera y no pierde el tiempo en nada y se pone a opositar, y hay muchísima gente que con más años, y no porque se queda en el paro, sino simplemente, bueno, porque quiere dar un giro profesional, que ve que no tiene otra salida en su carrera profesional, quiere darle un giro y se pone a estudiar una oposición, incluso ya con 50 años, gente que ya tiene los niños un poquito más mayores, que no dan mucha guerra y que saca un poco de todas las tardes, ¿no? Fernando, mira, hay una que puedes explicar un poquillo sobre los niveles de la administración y tal. Dice, ¿cuánto cobras al ser funcionario y cuántas horas trabajas al día? Yo creo que está bien comentar en qué nivel entrarías y bueno, luego qué posibilidades de promoción tienes y cómo va el sueldo. Bueno, decir cuánto gano en la administración es una cosa parecida a cuánto ganas en Telefónica, ¿no? Pues habrá, por poner un ejemplo, una empresa, ¿no? Pues habrá uno que diga, mira, pues yo a duras penas un poco más que el salario mínimo, estoy aquí haciendo, lo que sé, cualquier chapucilla y, bueno, pues los de arriba, muchísimo, ¿no? Pues en la administración la verdad es que quizá el abanico no es tan amplio, pero sí que hay mucha variabilidad. En Bruselas se gana mucho, en algunos puestos, pues en los puestos de arriba, bueno, pues está bien. No es como los puestos directivos de las empresas, por supuesto, pero tiene otras contraprestaciones. Normalmente entras, es un puesto del grupo A, empiezas en lo mínimo del grupo A, que es un 26, la gente entra en el nivel 26, pues hay niveles más bajos, pero no es para los grupos A,
y la verdad es que la carrera profesional tampoco es muy grande. Enseguida pasas al 28, eso sí que es normal, y ahí estamos, no sé, dependiendo del ministerio, no se cobra lo mismo en unas administraciones que en otras, también hay una variedad importante, pero bueno, estamos hablando, ahora no recuerdo, pero no sé si estarán en torno a los 50.000, no sé, llegarán a los 60.000 al año, una cosa así, sí, de ese orden más o menos, ¿no? Al año, y luego ya, pues bueno, pues a medida que vas subiendo, adquieres más responsabilidad y más dinero, ¿no? En cuanto a las horas, pues hombre, la verdad es que esta oposición, son oposiciones del grupo A, y en general la idea es un poco, pues sacártela para dedicarte y para tener una carrera profesional, bueno, pues relativamente interesante. Quiero decir, si alguien dice, bueno, pues yo me gustaría, que es perfectamente lícito, sacar una oposición, pues para tener un trabajo muy cómodo, porque me quiero dedicar a la música y quiero trabajar de 8 a 3 y a las 3 de la tarde, pues quiero dedicarme a mi grupo de música y no quiero saber nada más. Y suelto el bol y no sé qué. Bueno, pues oye, yo le aconsejaría que estudiara una oposición más fácil, que no fuese del grupo A, y porque si no es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre. Lo normal es que la gente que hace esta oposición es porque, bueno, pues oye, a lo mejor estás unos años, pues sí, no trabajando intensamente, pero luego pues sí que te quieres dedicar a trabajar mucho. Bueno, yo ahora, por ejemplo, pues estoy en unos puestos en donde evidentemente no tengo horario y no tengo ni fin de semana ni nada. Claro, yo tengo que dedicarme completamente. Y bueno, pues unos lo llevan mejor, otros lo llevan con un estrés muy grande, porque hay veces, pues igual que en el sector privado, ¿no? Ya no tienes el puesto fijo, en cualquier momento te pueden decir, tienes que pagar el pato, a lo mejor incluso ni siquiera es que ha sido culpa tuya, y bueno, pues eso tiene una carga de estrés también muy importante, pero eso va a pasaros en todas las situaciones, ¿no? Tanto en el sector privado, si adquieres puestos de responsabilidad, como si te pones a emprender y a montar una empresa. Bueno, yo ahora ya, bueno, yo ahora me dedico, llevo Madrid Emprende, llevo todos los temas de emprendimiento de la ciudad, entre otras cosas, y siempre cuento que mis experiencias de emprendimiento son más bien fracasadas. Ahora ha quebrado la última iniciativa que monté con un familiar, o sea que eso me ha ido muy mal, pero bueno, esto es, digamos, casi por hobby, ¿no? Bueno, pues porque soy un poco inquieto, ¿no? Pero ha sido tremenda debacle por un cambio legislativo. O sea que la vida te puede dar un revolcón sin pensarlo. Para mí simplemente ha sido una debacle, pues para el socio que lo llevaba de verdad, ha sido la ruina directamente, ¿no? Estas cosas pasan como todo en la vida. Puedes sacarte la oposición y después continuar trabajando en el sector privado durante varios años, solo pasar al sector público años después, si así lo ves necesario, te será difícil luego conseguir trabajo en el sector público. O sea, si quieres alternar. Antiguamente sí que se alternaba mucho. Desde la crisis la gente no ha salido de la administración. La gente que aprobaba una oposición se quedaba aquí porque en el sector privado las cosas pues no estaban muy bollantes. Pero eso nunca sabe cómo puede suceder. Hay cuerpos, bueno, es notorio el cuerpo de abogados del Estado, ¿no? Hay cuerpos que se van al sector privado con mucha rapidez, pues porque el conocimiento que coges en el sector público es muy valioso. En nuestro caso, últimamente no sucede eso. Por poder, sí, tú puedes pedir una excedencia, irte y luego puedes volver. Ahora, lo que es raro, aunque conozco casos, también es cuestión de estar bien con buenos contactos, gente que se ha ido y ha vuelto a un puesto alto, ¿no? Lo normal es que si te vas y vuelves, pues oye, tendrás que tener de alguna manera alguien que te diga, porque si tú te vas y vuelves, pues supone que vuelves otra vez a empezar desde abajo, ¿no? Pero bueno, hay de todo, hay de todo. ¿A salida de carrera es preferible entrar al sector privado y después opositar o no importa? Pues aquí de todo. Yo estuve en el sector privado y me gustó muchísimo porque cogí una experiencia y aprendí cosas, pero también me parece tremendamente interesante nada más terminar la carrera, estudiar la oposición, porque creo que directamente pasas, si la pruebas, a unos puestos que son puestos pues bastante importantes, bastante altos para ser un recién egresado. Y nadie te va a preguntar los años que tienes ni nada. Oye, tú eres el jefe de departamento o lo que sea
y nadie te va a decir tú eres joven o tú eres no sé qué. Ese es tu puesto y la gente sabe que tienes tu responsabilidad. O sea, no hay un problema. Lo que sí que diría es que quizá, igual que siempre animo a la gente cuando me dicen, oye, ¿qué es mejor? ¿Montar un negocio al principio o unos años después? Yo creo que cualquier cosa que hagas en la vida, si quieres hacerla cuanto antes mejor. Porque por lo menos, ya es un tema de la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que la vida cada vez se va complicando más. Cada vez es más difícil ser independiente de tu entorno, tu familia, tus líos, no sé qué, incluso la salud, y dedicarte en cuerpo y alma a una cosa. Entonces, igual que si tú quieres estudiar una carrera, lo mejor es estudiarla con 18 años, pues si tú quieres hacer un doctorado, lo mejor es en cuanto acabes la carrera, o si quieres hacer una oposición, lo mejor es cualquier cosa cuanto antes, porque luego, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Y la gente lo hace, pero pues, la vida se va complicando. Mira, preguntan por aquí si salen plazas por toda España y con respecto a los destinos internacionales, ¿solo hay en Bruselas? Casi todas las plazas son en Madrid. En Madrid están los ministerios y la gran cantidad de organismos de administración institucional. El Centro de Meteorología, yo qué sé, el centro, el INTA, técnicas aeroespaciales, bueno, pues distintos sitios, ¿no? La Comisión de Mercados y la Competencia, todo este tipo de cosas. Existen plazas fuera de Madrid, poquitas, que son esto en la administración general, que son en cada provincia hay un delegado provincial y hay un director de industria, hay un responsable de la industria de esa provincia. ¿Acceder a esas plazas es fácil o difícil? Pues siempre digo que es fácil y difícil. Fácil porque si la plaza está vacía, nadie quiere ir. Normalmente todo el mundo quiere trabajar en Madrid, desde Madrid es donde se va a Bruselas, a otros sitios, es donde están los puestos altos, los puestos interesantes. Incluso la gente de fuera de Madrid, bueno, aquí no sé si os pasará a vosotros, yo no soy de Madrid, casi nadie lo somos, por lo menos en el ministerio, somos de distintos sitios y nos gusta trabajar aquí. Y lo que sí que hace la gente es, a lo mejor luego ya cuando es más mayor, irse a su provincia. Y digo que es difícil porque si esa plaza de la delegación provincial está ocupada, pues está ocupada por un tío que ya es de allí, que ya ha estado unos años en Madrid y ha vuelto, y ya hasta que no se jubile no se va a ir de allí, ¿no? Luego te puedes mover a comunidades autónomas, hay compañeros que se van a comunidades autónomas, o yo, por ejemplo, estoy en la administración local, pero casi todas las plazas, por lo menos de partida, son en Madrid. Y respecto a los destinos internacionales, la gran mayoría son de Bruselas, por supuesto, porque es donde cada uno de los Estados miembros manda allí a sus funcionarios, ¿no? Pero existen otras plazas. Yo tengo compañeros que han estado en Hong Kong, tengo compañeros que han estado en Moscú, os digo casos concretos. Tengo compañeros que han estado en el sudeste asiático, en varios sitios. La gente se busca la vida, surgen unos puestos. Yo tuve una época que viajé bastante a Iberoamérica porque llevaba las relaciones en temas de telecomunicaciones y hacíamos cositas, hacíamos muchas cosas y mucho apoyo a la sociedad de información allí. O sea, es de lo más variado. Pero bueno, la mayoría de las plazas internacionales son en Bruselas, sí. ¿Es necesario ser ingeniero industrial? Sí. O máster habilitante, eso sí. ¿A partir de qué año puedes opositar a ello? Pues en cuanto tengas el título. ¿Finalizado el grado puedes presentarte? No. Tienes que tener el máster habilitante. ¿Vais a colgar la grabación en algún sitio? Eso ya no lo sé. ¿Es necesario ingeniero industrial? A partir de alguna rama, ingeniero industrial o máster habilitante de ingeniería industrial. ¿Qué estima tienen las empresas del sector privado sobre las personas que han aprobado la oposición y tienen experiencia trabajando en el sector público? Bueno, el planteamiento es si esto te sirve para trabajar en el sector privado. Ya digo que últimamente conozco pocos casos de gente que se haya ido al sector privado. Los hay, pero normalmente o sea, si te vas al sector privado, o lo que la gente hace, digamos, es que si quiere tener una trayectoria profesional interesante, pues, bueno, pues intentas progresar dentro de la administración. Yo lo que he visto es que dentro de la administración el trabajo es bonito, interesante y variado y la gente quiere progresar dentro, ¿no? Más que irse fuera. Hay algunos pues, que han montado negocios fuera, alguno puntualmente que se va a alguna empresa, pero ahora mismo tampoco es muy habitual. Desde la crisis del 2008, antes sí era muy habitual, mucho. Había mucha gente que se iba fuera. Bueno, pues porque tienes un conocimiento de cómo es sobre todo la contratación pública muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya digo que ahora eso no es habitual. Mira, preguntan, Fernando, que los exámenes tienen un perfil de economía, administración, etcétera. Los puestos
qué se puede acabar haciendo. Yo conozco tu caso, conozco el de Jesús, que habéis hecho cosas tremendamente distintas. ¿Puedes contar un poco el día a día de qué te puedes acabar dedicando? Joder, pues mi día a día ahora, joder, no se lo encasquetaría a nadie. Tú has hecho trabajos de asesor a cargos Sí, de políticos ya de toma de decisión. sí, Has escrito discursos. sí, eso es cuando a ver, me ha tocado de hacer de todo, efectivamente. Sobre todo lo de escribir artículos y discursos un poco porque somos los que tenemos ese conocimiento técnico, los que podemos aportar esas ideas que nosotros consideramos que son las importantes para fomentar un sector, ¿no? En mi caso, yo siempre he dedicado a fomentar las nuevas tecnologías o la innovación o el desarrollo económico. Y entonces, bueno, pues lo que yo consideraba que era bueno es lo que un poco tienes que tratar de transmitir, ¿no? Allí no es trivial porque, bueno, porque los incentivos del político pues son otros y hay que entenderlos, ¿no? Y hay que ir mezclando, pero todo lo que tú puedas aportar de tu conocimiento puramente técnico es algo muy, muy importante. Si no, lo que habría sería toma de decisiones sin tener en consideración los conocimientos técnicos. ¿Qué se hace? Pues es que, de verdad, de lo más variado. Desde puestos que puede haber monótonos, por decir de alguna manera, pues que tú tienes que evaluar empresas, ¿no? Hay compañeros pues que están evaluando proyectos. Pues hay una línea de ayudas al sector de las telecomunicaciones y de repente pues las empresas las empresas de telecomunicaciones presentan sus proyectos, tú los tienes que evaluar, ves si son viables, no viables, si pueden acceder a fondos europeos, si no, bueno, pues la gente está ahí en sus despachos evaluando y pues, con un conocimiento del sector, de los fondos europeos, tal. Pues si te gusta eso, perfecto, son trabajos más rutinarios, sin sobresaltos. Y en otros casos, bueno, pues yo me dedico más a abrir nuevas líneas, he hecho, bueno, pues desde generar proyectos nuevos, lanzar centros de innovación pues para hacer programas de aceleración, para intentar potenciar que haya más startups, en este caso en la ciudad, o cuando llevé el plan para fomentar la sociedad de la información, bueno, en Iberoamérica, pero sobre todo en España, pues haciendo convenios con comunidades autónomas, hablando con las comunidades autónomas y planteando cuál es pues el proyecto técnico para digitalizar la región, pues de lo más variado. Estuve una época que me pareció, en mi caso, muy, muy bonita. Yo llevé una planta de biometanización, pues, bueno, pues el seguimiento de... la planta la lleva una empresa, se hace un contrato a una empresa que es quien lleva la planta, pero tú tienes que estar ahí supervisando el seguimiento y, bueno, pues tienes que empaparte de esos conocimientos técnicos pues para ver lo que se puede y lo que no se puede hacer con esas plantas, ¿no? Pero sí que es verdad que es tremendamente variado, ¿no? Quizá yo sí que resumiría que un trabajo es tanto más positivo, tanto más bonito, cuanto más aprendes diariamente. Si tú cada día o evalúalo por semana, yo en mi caso creo que tengo mucha suerte, o que siempre he tenido mucha suerte, y que cada día he conseguido hablar por lo menos con alguna persona que no conocía, nueva, interesante y que me ha enseñado muchas cosas. Eso, sumando todos los días, adquieres un conocimiento que creo que tiene muchísimo valor. Y eso es quizá una cosa que tenéis que evaluar en general, no en este trabajo, sino en todos, ¿no? Oye, en esta semana, ¿con quién he hablado? ¿Quién me ha contado cosas nuevas? Pues no es fácil, ¿no? La mayoría de los trabajos, pues he hecho lo mismo la semana anterior, lo mismo que la semana anterior, y así aprendo poco. Sí, aprendo a base de mi rutina, ¿no? Pero si tú consigues hacer cada día cosas nuevas, con gente nueva, cada uno te va a enseñar una cosa nueva, bueno, pues ese conocimiento va a crecer muchísimo, ¿no? También estáis, entiendo, implicados en la redacción de nuevas leyes, nuevas normas, etcétera. Por ejemplo, en el sector de la energía, todo lo que ocurrió con las renovables y todo esto, pues ha habido ingenieros industriales detrás. Claro, somos nosotros los que tenemos que sacar pues, el reglamento, la legislación, bueno, en este caso los que se dedican a energía, pues eso, pues de toda la legislación de renovables, pues a sacarla dentro de las directrices que te marcan los políticos. No llega el ministro, el secretario de Estado, oye, mira, vamos a sacar, hay que incentivar las renovables. Bueno, pues tú ahí te peleas a muerte, mira, esto tiene mil problemas, ya verás que luego vas a afectar a este otro sector y tal. Bueno, tú ves el problema técnico, ¿no? Pues, oye, mira,
yo soy de tal partido político y voy a incentivar las renovables, y así que apáñatelas. Y bueno, pues haces lo mejor que puedas y tienes que ser tú el que lo escriba. Él no, sí que no sabe cómo hacerlo. Y lo peor es que unos años después te va a venir otro y te va a decir, oye, esta barbaridad de las renovables ha sido la ruina para España, así que, ala, cámbialo. Pero bueno, pero ¿cómo vamos a cambiarlo? Todas las inversiones, esto puede ser la ruina y tal. O sea, al final tienes que estar a expensas un poco, y eso es, por eso digo que a veces es muy, muy duro, muy difícil. Tienes que estar a expensas un poco de gente que tiene otra visión. Y por otra visión no digo una visión peor, sino otra visión con otro punto de vista, sobre todo, y eso sí que hay que ser consciente, que ellos tienen, que cuanto más arriba estás, tienes una visión más panorámica. Y muchas veces, cuando no tienes esa visión tan panorámica, te parece que las cosas son erróneas. Oye, mira, está haciendo esta ley que me está pidiendo que saque, va a ser un error porque va a afectar al sector, porque no sé qué. Y a lo mejor él está viendo cómo afecta a muchos sectores. Y tiene razón, a lo mejor él tiene razón y tú no eres capaz de verlo, ¿no? Cuanto más arriba estás teniendo esa visión, las cosas se ven diferentes, ¿no? Pero bueno, es un También, por ejemplo, la administración hace contratos pues, muy grandes para hacer infraestructuras, por ejemplo. Todo eso entiendo que lleva un seguimiento y que lo hacen entre otros, los industriales. También habrá caminos y otros cuerpos. Sí, claro. Todos los... en ese caso, los ministerios que se gastan, que hacen cosas, en este caso el Ministerio de Fomento es eufemismo por gastar, ahora les van cambiando el nombre, pero bueno, imaginad, pues todos los que tienen que hacer esas grandes obras de infraestructuras, pues grandes carreteras, grandes obras, pues eso lo hace una empresa. Pero quien licita, quien elige la empresa y por tanto quien pone los criterios para esa licitación, la tiene que ser alguien que tenga unos conocimientos técnicos importantes, por lo menos para saber qué es lo que hay que pedir, ¿no? Y ese es un tema que no es baladí, ni mucho menos. De hecho, es muy, muy trascendente. Sí, hay ingenieros, por ejemplo, hay un compañero nuestro que se dedica a todo el tema que lleva en la Comunidad de Madrid, pues todos los temas de mantenimientos, de edificios, ese tipo de cosas. Por supuesto, los mantenimientos los llevan las empresas, ¿no? Pero tiene que haber alguien, un funcionario, que tenga esos conocimientos técnicos de ingeniería para poder hablar con todas esas empresas tan variadas, ¿no? Que es tremendamente abierto el abanico. Como veis, pasan de trabajos de despacho puramente, trabajos de estar en campo, desplazarte a las obras, etcétera, trabajos de ver lo que tiene que ser el panorama energético o estratégico del país en un futuro, o de una comunidad autónoma, etcétera. O sea que efectivamente hay muchísimas cosas muy variadas. Vale, preguntan también por aquí si a la hora de prepararse es recomendable tener preparador, ir a una academia o por tu cuenta. El tema de que te ayude alguien en la preparación, yo por ejemplo, preparamos, es el Colegio de Ingenieros el que organiza la preparación. El tema es básicamente por facilitarte la vida. A ver, todo lo que se pregunta en la oposición es algo que no está escondido en ningún sitio. El temario se publica, o sea, los epígrafes, cada tema tiene unos epígrafes, 7, 8 epígrafes, eso se publica y todo eso lo puedes encontrar en los libros o en internet, vamos, hoy en día en internet, sin ningún problema. O sea, no es que te vayan a decir, oye, la legislación y todo eso está publicadísimo, ¿no? Pero oye, el sector de las telecomunicaciones y tal, no os preocupéis que hay 20.000 informes. El sector de automoción, bueno, pues es que en ANFAC todos los años te sacan la descripción del sector al dedillo. Y de hecho, es de ahí donde sale toda la información, ¿no? O sea, que no hay nada que sea escondido. Uno se sienta, se pone a estudiar y sin ningún problema. La dificultad estriba en hacerlo en tiempo. Claro, si tengo que estudiar 150 temas en un año, pues así, grosso modo, tengo que aprenderme 2 temas, un tema cada 2 días. Un tema, pues eso, cómo es el sector de automoción o cómo es la Constitución española o qué es el monopolio o yo qué sé, ¿no? Cuáles son las distintas escuelas de economía. Pues, bueno, pues conseguir esa información en 2 días. Si fuera de una materia, de una asignatura, oye, de economía, bueno, pues lo tengo centrado, he estudiado la carrera o tengo estos libros. O si fuera de los sectores industriales, bueno, pues lo tengo aquí centrado, sectores, pero es que es tan variado que, bueno, pues sí, ha habido gente, solo, no sé yo si ha habido gente que lo haya podido sacar,
sobre todo por tiempo. O sea, digo que el tema aquí está en que la preparación lo que hace es que, por dos cosas, ¿no? Lo primero es que te organiza y te da los temas masticaditos. Aquí tienes este tema, 15 páginas. Esto no es una fotocopia del libro, sino directamente lo que es cada epígrafe, lo que tienes que estudiar para exponerlo en esos 20 minutos y no te preocupas de nada más. Y solo estudiar y luego, bueno, pues estar en ese grupo de preparación, donde se hacen los simulacros, que a mi entender es lo más importante, ¿no? El poder que alguien te oriente en cómo lo vas estudiando y si hay visos de aprobar, ¿no? Porque, bueno, pues si no, uno está muy perdido. Ya digo que no es como en la universidad, en donde el nivel del 5, pues es relativamente fácil de asumir, ¿no? Hasta aquí saco un 5 o un 6, sino que aquí no tienes mucha idea. Ese es un poco el valor añadido, ¿no? Que no es poco, porque 150 temas son muchos temas. Ese es quizá uno de los asuntos, ¿no? Uno se pone a estudiar, venga, voy a prepararme el examen escrito, 60 temas. Pues cuando llevo 10 temas, que te parece un mundo, me quedan 50, pero si es que ni he empezado. Cuando llevas 30 temas que te parece, pues eso, hojas y hojas y hojas, si lo has hecho a papel, dices, pues es que me queda otro tanto, pero ¿dónde? O sea, han pasado no sé cuántos meses. Ese es un poco el asunto, ¿no? Yo creo que el aspirante tiene que tomar conciencia de que son temarios muy amplios y estás en la posición en la que no los conoces, no los sabes. Entonces no sabes calibrar, no sabes medir bien tu esfuerzo cuando te pones a prepararlo si vas solo, mientras que el preparador te aporta la perspectiva de conjunto y es el que te puede graduar el esfuerzo y todo, aparte de ir tirando de ti y ser un estímulo más para que no decaigas en esa constancia que es fundamental. Un poco, esa es una conclusión. Sí. He mandado aquí unos links al portal del COIN, Fernando, en el chat. Sí, ese es... Bueno, no hay tampoco mucha información porque es la web del colegio, que tampoco se ponen muchas cosillas. En internet, si buscáis, hay más páginas web porque hay algunos compañeros que, bueno, pues cuando esto empezó a crecer, es que antes solo salían 10 plazas, 8 plazas, 5. En mi año había 5 plazas, la cosa era angustiosa. Bueno, pues ahí había muy poquitos y solo se preparaba en el Colegio de Ingenieros aquí de Madrid. Cuando esto se disparó y empezaron a salir 30 plazas, 40 plazas, era una locura, pues salieron más compañeros que montaron pequeñas academias de preparación y aún así, ya digo, que no hay suficientes opositores, que por eso animamos a toda la gente a que se prepare la oposición, porque en los últimos años han quedado plazas vacantes. O sea que no, esto es una oposición que compites contra ti mismo. Llegar a estudiar con intensidad los 150 temas, ¿no? No es tanto una oposición que compites contra tus otros compañeros. Mira, se nos va acabando el tiempo. Vamos a dejar cerradas algunas cuestiones de estas que ya han salido, pero vamos a... Os he dejado aquí el mail y el teléfono por si... Este es un mail mío y el teléfono por si queréis más información. Eso... Pero bueno, sí, decías, Ignacio, perdona. Mira, dice una cosa que salió, vamos a resumir, de los opositores que se preparan con el colegio, que se presentan este marzo de 2021, ¿cuándo comenzaron la formación en el colegio? En los que se van a presentar al examen de este fin de semana empezaron el año pasado, empezaron en marzo de 2020. O sea, es más o menos un año hasta el primer examen. Sí. De hecho, ahora, por ejemplo, ha arrancado en este febrero, ha arrancado la preparación y es a la que la gente se va incorporando. Esto es una carrera de resistencia, no es cuestión de correr el primer día. Se está incorporando, se está creando el grupo, ya hemos empezado, pero la gente se va a ir apuntando e incluso después del verano se apuntarán. Se está apuntando la gente para el examen que será, si no hay ninguna tragedia, en marzo de 2022. Y la gente está empezando a estudiar ahora. O sea, si vosotros os apuntáis hoy, os examináis en marzo del 22. Del 22, sí. Perfecto. ¿Cuánto cuesta la preparación? Los detalles estarán en alguna web, unos 3.800. 3.800. Eso sí que está en la web del colegio. Y eso incluye todo. Simulacros de examen, el temario. Sí, lo que hace el grupo de preparación es que todas las... Bueno, hay un Moodle, hay una plataforma de formación
donde se van poniendo todos los temas, que se van actualizando, y todas las semanas hay una conexión online con clases online para que se acelere el conocimiento de los temas, y todas las semanas, y después, esa misma semana, hay una conexión para lo que llamamos simulacros. Ahí cada opositor tiene, pues tiene un plan de temas que tiene que ir estudiando, y en ese simulacro, con esas tutorías, lo que hace es que es el que practica exponer ese tema, como si fuera delante del tribunal. Y eso todas las semanas. Ese es el plan de estudio. Luego, aparte, de vez en cuando se hace un simulacro, como si fuera un examen entero de 4 horas, pues para que la gente, cuando vaya al examen, no le pille de primeras lo de escribir 4 horas seguidas o cosas así, ¿no? Efectivamente, son muchas cosas las que entrenar. Titulación necesaria, el grado que corresponda, pero importante, el máster habilitante de ingeniero industrial o el antiguo título de ingeniero industrial. ¿Dónde se va a publicar la grabación de esta reunión? Eso ya me corresponde a mí. Vamos a abrir un canal de YouTube propio de la Asociación de Antiguos Alumnos, y ahí saldrá publicado. Lo que no os puedo garantizar todavía es cuándo, pero espero que sea en breve. En breve puede ser 2 semanas, espero. ¿Vale? Haremos lo posible porque sea así. Bueno, pues creo que más o menos quedan respondidas casi todas las cuestiones. Ya sabéis, 150 temas, hay que tomárselo en serio, hay que ser constante y tener ganas, y luego preguntar a Fernando y pagar los 3.800 euros a Fernando y a sus compañeros. Al colegio. Bueno, esto era broma. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias también a Juan desde Bruselas, y por supuesto a Gemma por toda la ayuda que nos presta, y a vosotros todos por asistir. Creo que vamos a finalizar la sesión aquí. Y como os decía hace un momento, procuraremos publicar esto, comentadlo entre vuestros amigos, y esto saldrá publicado y recibiréis la notificación en breve. ¿Vale? Bueno, Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer, Ignacio. Un abrazo. Hasta luego.